El que tenim molt clar és que l'estrès hídric sempre ha existit a l'àmbit metropolità i a l'àmbit mediterrani, però el canvi climàtic el que està fent, i ho està fent ja, és accelerar aquest estrès hídric i, sobretot, fer-lo més extrem. L'àrea metropolitana ja té un dèficit històric de recurs hídric, aquest dèficit cada vegada és més gran i la solució que veiem des d'Aigües de Barcelona és aprofitar tota l'aigua que arriba a les nostres depuradores, regenerar-la y fer una segunda utilització. Con este demostrador ReGreen queremos poner en valor, ¿no?, las oportunidades que tiene el agua regenerada, un agua que de alguna manera nos aporta unos recursos resilientes, ¿no?, que tienen que ser claves a nivel del desarrollo del área metropolitana de Barcelona, y que, como siempre, trabajamos en colaboración con Cetaqua y en colaboración con el Ayuntamiento de Cornellà. Aquesta fusió, no?, de realitat quotidiana de gestió a la realitat d'investigar, estudiar i millorar és el que es fa a l'empresa mixta de l'aigua. És el producte de la fusió també de la col·laboració públic-privada. És producte que si només fos o una cosa o una altra, probablement tots aquests àmbits, aspectes que fem no serien possibles. Lo que hacemos nosotros aquí es probarlo con un tipo de cultivo diferente, no con un cultivo convencional, sino con un cultivo hidropónico. En este caso lo que hacemos básicamente, en vez de estar en suelo normal, está en un suelo que es inerte, no tiene ningún tipo de interacción con las plantas, y básicamente lo que se hace es, se riega por goteo las raíces de las plantas. De esta forma el agua regenerada no tocaría en ningún caso la parte comestible de los frutos, y en este caso lo que se hace es, básicamente se recircula el agua todo el rato, está en ciclo cerrado, no se pierde ni una sola gota de agua, y de esta forma el único agua que se acaba perdiendo es la que se evapora a través de las plantas.